Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo un problema ahí con el sonido. Se me está prendiendo y se me está apagando intermitentemente, por si acaso. Bueno, entonces el tema de hoy, gracias por estar ahí presentes. Primero voy a empezar con un recordatorio de avisos. El primer aviso sería sobre el primer trabajo. Lo voy a asignar dentro de 8 días, el 7 de septiembre. Y para tratar de ayudar un poco, que puedan trabajarlo con tiempo, lo pueden entregar el martes 28 de septiembre. ¿Sí? Entonces le estoy dando pues más tiempo. Entonces, lo tienen 8, lo mando por correo institucional, se los recuerdo aquí y dentro de 28, el 28 de septiembre sería el tiempo para que ustedes lo envíen. Ese día, por favor, ese día. No antes. Si lo tienen antes, pues todavía no, para que no se me forme ahí una maleta de cosas. Entonces, el 28, martes 28. Bien, el día de hoy vamos a adentrarnos ya un poco más en el territorio de, propiamente de Freud, ¿no? Recuerde que nosotros estamos tratando de estudiar a Freud desde sus escritos, es lo que nos interesa, lo que nos compete. Estudiar a Freud dentro de sus escritos, analizarlo filosóficamente, no hacer psicoanálisis, sino analizarlo psicológicamente. Y a partir de eso, pues tener en detalle sus planteamientos, lo que significa, lo que implicaron para la comunidad en que él creció, en la comunidad donde él se desarrolló futuramente, y posteriormente lo que nos ha dado como legado. Todo eso junto. Bien, de vez en cuando pasamos a un tema, de vez en cuando vemos el otro, pero eso es lo que está para nosotros como temario, como perspectiva. Bien. El tema de hoy, ya entrando a la segunda unidad, es las instancias de la personalidad. Los mundos que se suponen en el planteamiento freudiano, los aparatos psicológicos y las alteraciones de la personalidad que Freud más consideró. Ya como ven, estamos dentro del territorio de la personalidad. De Freud, profe. ¿Perdón? Pero, bien. Entonces nos estamos orientando en el perfil de la personalidad. La personalidad de enano. Bien. Entonces, lo primero que hay que determinar es qué es eso de la personalidad. El término es jurídico. Antes del siglo XIX, el término es jurídico. Después, a finales del siglo XIX hasta nuestros días, el término tiene una implicación netamente psicológica. Pero el término en sí mismo es de origen jurídico. Quiere decir, por personalidad deberíamos entender en su orden jurídico toda instancia, quiere decir, instancia jurídica, todo lugar encaminado a tratar un tema de una manera específica, a determinar los cauces de ese tema, las soluciones para esos temas. También se puede entender como el órgano capacitado para dilucidar, para topar, para disponer de una manera específica, en términos específicos rigurosos, un tema también específico. Por tanto, la instancia es, a nivel jurídico, el lugar, la posibilidad de argumentar, la posibilidad de poner planteamientos que condicionen y que dictaminen sobre un tema en específico. ¿Cómo desde ahí se va a llegar entonces a la consideración psicológica de que la personalidad es algo psicológico? ¿Cómo se llega a eso? Pues bien, porque se va a considerar que esa instancia es un lugar, ¿no? Una fase que constituye una especie de aparato.
La instancia está ubicada a nivel jurídico, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, o en el Poder Judicial, o en un órgano específico que interpreta ciertas leyes específicas, como en nuestro caso podría ser la Sala Cuarta. Entonces, quiere decir que si hay una instancia, un lugar, es porque pertenece a una agrupación masiva donde se le da cabida y además se le da aceptación pública. Entonces, se trata de, a nivel psicológico, y una especie de intendencia donde van a llegar a clasificarse y a determinarse en su validez de práctica o no, de aceptación o no, de corrección o no, ciertos aspectos de la conducta humana. Quiere decir entonces que esto de personalidad y de instancia tiene que ver con una identidad. Es la identidad la que se está formando a partir de sus propias decisiones con centros de autorización o de censura. Es la personalidad la que está teniendo relación con instancias y las instancias a su vez con aparatos. Pero todo eso es a nivel psicológico. Recuerden también, siglo XIX, que la conciencia o la psicología racionalista, la psicología escolástica básicamente, la conciencia tiene que ver para antes del siglo XX con procesos de decisión, de censura también. La censura es una especie de decisión, con procesos de decisión, pero racionalmente fijados. Eso era la psicología racional. Esa es la psicología racional de los abogados, de la Iglesia Católica. Por eso es la condición, la razón es la condición del pecado dentro del orden moral teológico de la Iglesia Católica. Si este órgano de la conciencia que decide a nivel de psicología racional, que censura, censurar es decidir también, existe como tal, entonces estaría muy cercano, diría Freud, a todo lo que es orden educativo. Si este órgano que se llama la conciencia, la instancia de conciencia, lo identifica, y eso es lo que se ha heredado del siglo XIX, entonces esa capacidad de censurar, de clasificar, de sugerir correcciones o de sugerir esto está bien y esto está mal, es básicamente un proceso cultural. Primer punto que Freud sopesaría, ¿no? Esta conciencia tiene una base eminentemente cultural. Y esto queda muy bien retratado en El malestar de la cultura, aunque es una obra posterior, muy posterior, que hemos llamado del segundo Freud. Pero básicamente su inspiración es el hecho de haber aceptado, de entenderse como aceptable, que efectivamente hay una noción de que la conciencia, tradicionalmente vista, es un órgano censor, es un órgano también ejecutor, evaluador. Pero ¿qué sucede entonces? Que esta conciencia, dice Freud, se le atribuye todo este papel prácticamente racional. ¿Sí? Tiene un papel básicamente racional. La censura, es el discernimiento, es la elección, es el tribunal de la elección, pero tiene un error, tiene un déficit. Y su déficit es no considera lo que es prácticamente excitación. Eso no cuenta para ello. Para la conciencia racional, la conciencia de la psicología racional, este aparato consciente, esta instancia consciente,
que organiza la personalidad es eminentemente racional, intelectual. Es una psicología intelectualista. Y considera, obviamente, entonces, que las acciones humanas se catalogan en acciones que obedecen a la conciencia y por tanto razonan, y acciones que se rebelan contra la conciencia y por tanto son indeseables, indecorosas. Porque debiendo tener decoro, quitan el decoro, lo obvian y se convierten en delictivas. Vean aquí el peso entonces. Esto es lo mismo que Foucault en los años 70 va a reclamar. La visión del vigilante es basada en, sostenida con la razón. No tiene otros planteamientos de formación de carácter, de formación de medio. Está basada en la razón. Pero la razón es eminentemente cultural. Freud adivinaba, establecía, no lo negaba. La psicología racional cree, sostiene que todas las conciencias son culturalmente las mismas y que la cultura, aunque existe, la base racional está prácticamente bien determinada en cada ser humano. No hay alteración del medio hacia la conciencia. La conciencia, bien, en cualquier medio que esté, puede superar y corregir al medio, porque la conciencia ya tiene la información. Es por eso que hay una unión entre la conciencia de la psicología racional, de la psicología intelectualista, y el principio de la ley natural. La ley natural está en la conciencia, y la conciencia con su ley natural sabe bien lo que tiene que evitar y lo que tiene que realizar. Pero el siguiente punto que queda nadando es que si bien esta conciencia censurante no le da importancia a los estímulos, no le da importancia a las excitaciones y no se debe dejar guiar por esas excitaciones, sí esa conciencia sufre de procesos en los cuales siente el estímulo, en los cuales el estímulo aparece, se sienten emociones, se sienten sentimientos, se viven sentimientos, se vive con sentimientos que a veces van contra la misma razón. Entonces la pregunta freudiana sería, ¿y dónde aparecen esas emociones? ¿Dónde se sienten esas emociones? ¿O tiene que vivir la conciencia reprimiéndolas, controlándolas? Lo primero que Freud determina, hemos dicho, que fueron las histerias junto a Charcot. Pero cuando se va a su patria, descubre en Viena que la gente no solo tiene histerias, sino que tiene comportamientos anexados a la histeria o que se confundieron con histeria, pero que eran más bien elaboraciones trágicas de pesadillas, de sueños. Y siendo de origen judío, aunque no practique la religión, entiende que los sueños se pueden interpretar. El sueño se puede interpretar. El sueño tiene que tener un contenido y, sobre todo, tiene que tener un contenido muy importante cuando este sueño se repite una y otra vez, casi mecánicamente. Y es mismo sueño que se repite, tiene muy pocas alteraciones. Eso es más llamativo todavía. Y entonces la pregunta es doble. Efectivamente, vamos a tratar de interpretar el sueño como un síntoma visible de algo que está descansando en una instancia que no es conciencia, pero que es real. Dentro del ser humano está constituyendo a ese ser humano, a esa persona psíquica. Está ahí constituyéndolo. La pregunta es, ¿cuál es su lugar? O sea, ¿cuál es su topos? ¿Cuál es su lugar?
¿Cuál es la autoridad que hay en este topos, en este lugar, en esta instancia, para transformarla en un sueño, por ejemplo, para vivificarla con experiencias de la vida consciente, de la vida de Gil? ¿Cómo es que la construye? ¿Cómo es que la autoriza? Y sobre todo, es eminentemente algo que no es material, sino que se fabrica en un espacio espiritual, en un lugar que no es material, que no es el cuerpo mismo, sino que es energético, porque los órganos respiran cierta mecánica eléctrica, es energético, tiene que ver con las energías neurológicas. Este Freud está entre 1890 y 1915. Es un Freud típicamente mecánico en algunas cosas. Tiene que ver con un proceso de elaboración, de distribución de la energía. Estas construcciones son energéticas. La pregunta es, ¿qué relación tiene esta energía con los procesos culturales de la conducta? El segundo punto es cómo este grupo, esta ligazón, actúa. ¿Cómo es que todo esto es dinámico? ¿Cuál es la dinámica de esta organización, de esta instancia que ya no es fácilmente definible como conciencia? ¿Cómo es esa dinámica de esa conciencia? En otras palabras, ¿cómo se elabora dentro de esa instancia inconsciente, tal vez con alguna relación con el consciente, ese nivel de excitación indudable que tienen las pesadillas, que tienen los sueños, las expresiones, el lenguaje que tienen los sueños? ¿Cómo se estructura todo eso de una manera dinámica? Y eso no lo estudia ni la filosofía, mucho menos la teología o la psicología racional. La filosofía nunca se ha acercado a eso. Y para el momento de Freud está combinada, empantanada entre el marxismo, por un lado, el desarrollo del nuevo marxismo, por un lado, el desarrollo y la sobrevivencia, de muchas maneras, del positivismo y neopositivismo, el avance de la matemática y de la lógica formalizada, casi simbólica ya. Y a nadie le interesa este tema de trascendencia para una personalidad, de trascendencia clínica. Entonces Freud se atreve a acuñar el término psicoanálisis. Y antes de decir psicoanálisis, antes de 1915, donde ya abiertamente se identifica con la teoría del psicoanálisis, habla de metapsicología, metapsicoanálisis. Entonces, como fin tenía este metapsicoanálisis? Descubrir el topos de esa realidad que no es conciencia, pero que tiene que ver con las excitaciones, con las motivaciones, y que se expresa como un dominio que controla, un dominio que tiene que tener un lugar, una autoridad, un fondo espiritual que no es material también, y una dinámica bien estructurada. Lo próximo que sigue, lo próximo que habría que determinar, es que con esta realidad lo que estamos descubriendo es que en el pensamiento de Freud estarían existiendo realmente desde 1890 dos mundos. La personalidad de cada ser humano nos está hablando de dos mundos. Está fabricada con dos mundos. Por una parte, el mundo de la conciencia. Es un mundo de cualidades. Que es un mundo que tiene que tener de alguna forma relación con el mundo exterior. Que tiene que tener relación con procesos perceptivos. Que de alguna u otra forma es expresión
de una dinámica, el mundo de la conciencia. La conciencia tradicionalmente, esa misma conciencia tradicionalmente explicaría, describiría, examinaría experiencias. Y Freud añade dos observaciones muy importantes. Este mundo de la conciencia, en 1890, no es importante para los filósofos. No es importante para los psicólogos de Norteamérica, a los conductistas. Para los pragmáticos, no es un mundo importante. No se quiere relacionar en muchas partes del conocimiento científico que este mundo de la conciencia es un mundo ambiguo, difícil, extraño, que está lleno de visiones, de creencias, de postulaciones, de visión de lugares, de visión de conductas, de construcciones. Está lleno de eso. El mundo de la conciencia está lleno de todo eso. Pero que también nadie ha percatado que todos esos procesos de la conciencia en el fondo son fenómenos psíquicos, experiencias psíquicas. Y en lenguaje alemán, fenómeno, realmente fenómeno. Una representación de una cosa real que no se puede captar ni explicar claramente. Es un fenómeno psíquico, una representación, una construcción totalmente subjetiva por parte del que la está viviendo y subjetiva por parte del que intenta explicársela al que lo está viviendo. Es un fenómeno, está lleno de fenómenos psíquicos, eso que es la conciencia. Y ahí se demuestra que es una construcción psíquica, porque hay tensiones, hay oposiciones, en el sueño hay tensiones. La bruja loca anda con un cuchillo buscándome para asesinarme y tirarme en una olla. Y la olla está llena de cabezas de pescados. Y la cabeza de los pescados me muerden. Están muertos, pero me muerden. Hay tensiones. Y esas tensiones tienen impulsos, tienen fuerzas, son pulsionales, tienen un comportamiento energético, diría este primer Freud. Y dentro de estas construcciones fenoménicas hay descargas de excitaciones. Y las excitaciones humanas, igual que las animales, se expresan en placer y displacer, felicidad y dolor. Así se expresa el organismo, en busca de placer o en busca de dolor, experimentando placer o horrorizándose del dolor. Y que esas son cualidades psicológicas. No son cualidades que se puedan medir, son por eso cualidades, experiencias psicológicas, que de alguna u otra forma se integran como procesos para construir una personalidad. Y que de alguna u otra forma se relacionan también como procesos que se pueden pensar. Y lo peor todavía es que los enfermos demuestran, por ejemplo, los histéricos, los que sueñan reiteradamente el mismo sueño, demuestran la capacidad de procesar esas experiencias psicológicas en palabras. Y si en palabras, en pensamientos. Y entonces estas representaciones son verbales, de percepciones, aunque sean sueños, y son posibles de recordar. Este es el tema central de un libro de 1895 que Freud escribe y que se llama Psicopatología para neurólogos. Era el intento de explicarle a los neurólogos, de abrir el mundo neurológico para decirles que dejaran de
abrir cerebros para investigar patologías en el cerebro, que había algo más importante también, y era la construcción de recuerdos que dejan huellas anémicas, que no están en un lugar material, pero sí en parte de eso que se edifica como personalidad humana. Esas huellas anémicas definitivamente tienen una relación con la personalidad, definitivamente. Pero no es con la personalidad que hace conciencia, que está despierto, que está realmente despierto después de haberse tomado 10 tazas de café y que está totalmente activo y velando por su mundo. No, sino que está tejido en eso que Freud llama el lugar donde están las huellas anémicas. Una unión entre una zona inconsciente y una zona que es consciente pero que no es claramente consciente. La preconciencia e inconsciencia. Ahí están las huellas anémicas. Es un mar territorial que comprende dos zonas, la del preconsciente y la del inconsciente. Bañan las dos fronteras el mismo mar. El mar de las huellas anémicas, el mar de las experiencias que se tienen inconscientemente y que se viven como sueños o como recuerdos o como percepciones que se inhiben alguna vez porque se han experimentado por alguna razón dolorosa o muy placenteras, pero también muy controlables, que se ven en las palabras, que salen como errores en las palabras, tiene su centro, tiene su topos entre el preconsciente y el inconsciente. Pasan del inconsciente al preconsciente. Del preconsciente vuelven reprimidas, asustadizas, al inconsciente. Freud de 1915, entonces va a elaborar su metapsicología y va a decir que estos recuerdos energéticos definitivamente sí están en una zona de la personalidad teórica, que es el preconsciente y el inconsciente. Lo va a aclarar. Están entre el yo, constituido por conciencia y preconciencia, y el ello, constituido por todo lo que se puede ignorar de la personalidad de alguien, pero que está latente como fuerza pulsional de placer o de dolor, de destrucción o de amor, de búsqueda de la belleza o destrucción de todo lo que es bello, encerrado, soterrado en cada ser humano. Y entonces la pregunta ética sería, ¿y entonces qué? Cuando un ser humano busca el placer, ¿realmente no lo está buscando conscientemente? No, sí, lo está buscando conscientemente, pero el gatillo que está detrás, la hoguera que se está encendiendo, viene del inconsciente, viene de fuerzas pulsionales que la conciencia no puede manejar. Vean que ya estamos con los dos mundos de Freud, el consciente y el inconsciente. Consciente que cree saberlo todo y controlarlo todo. Mentira. Está dominado, está siendo bombardeado continuamente por sus fuerzas inconscientes. ¿Qué le queda entonces a este preconsciente como realidad que está ahí divagando de vez en cuando, tratando de vez en cuando con el inconsciente? Al preconsciente le queda determinar. El preconsciente se activa cuando alguien quiere determinar algo, cuando alguien quiere decidirse sobre algo, cuando alguien quiere encontrar la función de lo que tiene que hacer, el por qué, el sentido de lo que quiere hacer. Y por tanto, se puede entonces decir que existe ese lugar que se despierta de vez en cuando, que es un lugar también condicionado por las fuerzas de la conciencia, del yo consciente, totalmente consciente, y por las fuerzas que desconoce de su ello, de su inconsciente total, de la totalidad de sus instintos. Ahora el punto es entonces que la conciencia creía saberlo todo.
que creía saberlo todo porque escribía, porque explicaba incansablemente las cosas. Pero eso es una contradicción. La conciencia que cree saberlo todo realmente no puede dar razón de por qué sueña lo que está soñando y de por qué somatiza. Eso es muy importante en Freud. ¿Por qué somatizan algunas personas después de ciertas experiencias de la vida consciente? El lugar donde más específicamente va a tratar esto Freud es El yo y el ello, un libro de 1923. Las personas somatizan de tal manera, son el encuentro entre dos estructuras, entre dos secciones de su personalidad tan absorbentes, que no es cierto que la conciencia tenga la autoridad total cuando dice decidirse sobre algo. No es cierto. Esto tampoco significa, dentro de esta contradicción, que la conciencia no sea capaz de intentar explicar la contradicción y de tratar de explicar el origen de los procesos que internamente, inconscientemente está viviendo. Freud muy tajante en una de las cartas y dice que sea difícil no significa que es imposible. Es difícil, pero la función del yo debería ser tratar de equilibrarse de tal manera que no se convierta en un animal dominado por su ello, por su inconsciente. El hombre no está llamado a convertirse en un animal que se deja domesticar, adiestrar por sus instintos. Eso significa entonces que la conciencia tiene también un poder de controlar económicamente su vida y la vida personal total. Entonces, ¿qué se llama la economía de la conciencia, el nivel económico de la conciencia? Se trata precisamente de una serie de cualidades que tiene la conciencia, donde trata de evaluar todo lo que es cualidad sensible de las experiencias, de todo lo que conoce, de todo lo que ha vivido. Se trata también de analizar cualitativamente el origen de las percepciones. ¿Por qué se siente de tal manera? ¿Por qué el yo siente de tal manera? Y entonces se llega a calibrar que el yo tiene la posibilidad efectiva de sobrevalorar, sobredimensionar algunos procesos que viven. El yo puede ver en una puesta de sol una tragedia, porque hubo en algún momento de su vida la sensación de una tragedia asociada con la caída del día. El yo también puede originar de alguna otra forma en su conciencia un proceso de placer hacia alguna vivencia. Entonces les gusta cierto tipo de colonia, de perfume, el trato con cierta persona, frecuentar cierto lugar. El yo puede calibrar la dosis de placer necesaria en su vida. Pero también el yo podría valorar todas esas expresiones llenas de tensión, pero también de intensidad que continuamente se pueden vivir. Entonces el yo puede valorar cualidades, sensaciones, catalogarlas, suprimirlas, buscarlas en un grado de felicidad o de amputación a la felicidad, dejarse vivirlas, o puede también valorar los grados de intensidad y de tensión que las experiencias llevan. Y entonces la explicación de Freud es cómo es que este nivel de economía del yo se ejerce. ¿Cómo es que este nivel de la conciencia se ejerce?
Y la explicación resulta muy mecánica. Aunque sea el Freud de 1915-1923, la explicación resulta muy mecánica. El ser humano es un ser con un sistema nervioso. Las excitaciones bajan y suben. Y las excitaciones primero se originan en excitaciones sensoriales, que son aferentes, que suben por el sistema nervioso, llegan al cerebro, producen un proceso de atención, y esto origina cualidades y sensaciones eferentes, gratificantes, que llenan a todo el cuerpo de cierto regocijo, cierto gozo. Algunas de estas emociones son directamente relacionadas con órganos como los órganos sexuales, con los ojos, con la vista, con los oídos, con la olfacción, con el gusto, con el tacto. Las sensaciones placenteras se van a traducir a nivel eferente en sensaciones placenteras o displacenteras a nivel de órganos. Y ahí ya estaba escondido o tejiéndose que el origen de muchos procesos conductuales está ciertamente en la cultura, pero en la alteración de cómo la cultura trata a los órganos sexuales o tienen relación con los órganos sexuales. Y entonces el órgano, la parte de la estructura de la personalidad que va a controlar estas emociones, esta economía, tiene que ver mucho con lo heredado culturalmente. Tiene que ver mucho con el superyo. El superyo tiene que ver mucho con el aparato consciente, pero que no es tan consciente de sí mismo, que traga y traga y traga informaciones y se traga experiencias sin necesidad de explicarlas, simplemente las traga. Y después, si no le gustan, las suprime. Pero pueden quedar ahí latentes. Quiere decir que está en relación con el preconsciente. Este mecanismo de cómo algo se controla y se excita está en el preconsciente. En una regulación, entonces, eléctrica. Y si el preconsciente es parte del yo, es parte también de un sistema de conciencia relativa. Quiere decir que es por conciencia relativa que la conciencia existe. La conciencia actúa por niveles que a sí misma se va determinando, por niveles que ella misma se va reestructurando. El problema es que es un proceso que tiene en parte que ver con el preconsciente. Por eso, que se filtre rápidamente algo del inconsciente es un hecho. La economía del preconsciente está condicionada por la fluctuación entre la conciencia y la inconsciencia. La conciencia es también un lugar dinámico y se demuestra fácilmente. Entonces vamos a demostrar que es un lugar dinámico, dice Freud. Primero porque está imbuido, lleno de procesos. Todo lo que el ser humano realmente no es algo solitario, sino es algo que se construye dentro de una realidad de procesos. Un proceso que está lleno de procesos. Eso es la vida, eso es la vida humana. Un proceso que está lleno de procesos. Por ejemplo, la actitud de la defensa, la actitud de la alimentación, de la reproducción. Es un proceso que está constituido de otros procesos. La actitud de la manifestación del cariño, un proceso que se constituye de otros procesos. Quiere decir que el yo es un constructor que está dentro de unas dinámicas, pero
no se da cuenta totalmente de que está dentro de una realidad dinámica, sino que cree que está focalizándose en cómo conquistar el amor de una persona, cómo querer a su hijo, cómo ser un buen trabajador, pero no se está dando cuenta que esa acción pertenece a un proceso. Este ser consciente realmente es un ser de adquisiciones, por eso es muy desvalido, porque todo lo que tiene lo va adquiriendo. Pero no solo va adquiriendo, sino que lamentablemente también se va partiendo dentro del mismo. Lo que Freud llama vivencias de las decisiones de la conciencia. La conciencia, además de adquirir datos, va destruyendo sus propios datos y va destruyéndose con eso a sí mismo. ¿Dónde se demuestra que alguien por dentro se está destruyendo? Con solo preguntarle cuál es su voluntad. Con solo preguntarle qué quiere. ¿Cuáles son sus intenciones? Con solo describir si sus acciones son libres o no, la persona se siente maniatada y no sabe explicar qué pasa en su conciencia. Cuando el psicólogo, y Freud lo retrata en sus sueños y en sus historiales, cuando el psicoanalista le pregunta, ¿y por qué dijo esto y no lo otro? Es que no sé, pero usted lo acaba de decir. ¿Por qué le gustaría haber dicho lo anterior y no otra cosa? ¿Por qué cree que dijo lo anterior y no otra cosa? La voluntad es el primer reflejo de que nuestra conciencia está escindida. Los mecanismos de defensa, los lapsus, los olvidos, las suplantaciones, las represiones, las distorsiones de la realidad, son también evidencias de que nuestra conciencia está dividida, de que es dinámica y que está dividida. Y la resistencia es a cambiar algo, la resistencia a aceptar una realidad dura que hemos vivido y que se manifiesta todavía en nosotros años después como dolor, evidencian de que el yo está partido, de que la conciencia sufre y que puede sufrir, cosa que ningún psicólogo racionalista se atrevió a aceptar y acepta fácilmente. Y también se demuestra que la decisión es evidente en la conciencia cuando se postula el principio de la cura, de la curación, de la catarsis. Ahora me siento bien, quiere decir que antes estaba mal. Ahora entiendo que tengo que amarme más a mí mismo y perdonarme a mí mismo y superar el odio que le tengo a mi hermano, porque a él le regalaron una bicicleta y a mí me regalaron una trompeta de plástico. Tengo que superar al yo niño que no soportó ese dolor. Tengo que perdonar a mi hermano. Quiere decir que yo estaba roto. La conciencia adquiere elementos conductuales, elementos que aprende de su medio circundante, pero también la conciencia dinámicamente se parte. Y entonces esto significa ser humano. Esto significa ser humano. Y entonces todo esto se constituye entre el consciente y una destrucción progresiva que no se puede explicar, sí. Y esa destrucción progresiva y esa adquisición progresiva nos evidencia que lo que existe de fondo es un inconsciente que está soportando, que está expresándose a veces, que está soportando la carga de lo vivido, que está pulsionando para afuera buscando placeres y mitigando dolores. Que el inconsciente es una realidad. Entonces tenemos dos procesos. En la metapsicología de 1915, Freud dice que la conciencia no sabe discernir totalmente los hechos. O sea, pedrada
Santa sepultura, santa conclusión, RIP total para los racionalistas franceses. La conciencia no sabe discernir los hechos. Trata de discernirlos, pero no basta tratar, porque los hechos que se viven, que se experimentan, las situaciones históricas que se padecen, no basta definirlas con la conciencia, con la razón, no basta. Hay que establecer que hay orígenes inconscientes y que hay un lugar donde todo parece camuflarse, esconderse, donde los acontecimientos son básicamente de experiencia religiosa, psicológica, incluida la experiencia religiosa, donde los contenidos son psicológicos, son psíquicos, y lo psíquico tiene que ver con malestar o gozo, placer o displacer, y en cómo se comportó el mecanismo neurológico en un momento, y en cómo fue educada una persona y cómo creció, y en ese crecimiento cómo algo le imprimió una huella anémica. ¿Y dónde está la huella anémica? Pues ya lo dijimos, ¿no? Está ahí en medio, ¿no? Entre el preconsciente y el inconsciente. Y el yo no lo domina muy bien, porque está en medio, tiene influencias de los dos. El inconsciente básicamente manda una orden al preconsciente y aparece el recuerdo, el contenido. Y entonces Freud, en un artículo que escribe para la Universidad de Clark y en otro artículo que escribe para la Enciclopedia Británica, dice que es necesario emanciparse de un error clínico y creer, y que es creer la posibilidad de que todos los síntomas se originan en la conciencia. Es necesario salir del error clínico de los neurólogos de la época. Los síntomas que se expresan a nivel de comportamiento, no todos se originan en la conciencia. Hay que emanciparse de esa idea. ¿Pero dónde se originan? Se originan en ese tumulto periférico entre el preconsciente y el inconsciente. ¿Dónde se origina un recuerdo? Entre el preconsciente y el inconsciente. Ahí se origina, ahí se estanca y de vez en cuando sale como recuerdo, con alguna habilidad, a veces con alguna dificultad. ¿Dónde se escondió el olvido? Olvidé dónde puse el teléfono celular, sobre todo, como en mi caso, si lo llevo en silencio, olvidé dónde lo dejo. ¿Dónde dejé los lentes? ¿Dónde dejé la taza de café por andar caminando por la calle, por la casa, con la taza de café? ¿Dónde se origina el juego de los afectos? En la conciencia. ¿Por qué es que alguien confunde el nombre de su novia, que se llama Raquel, y le dice como a su anterior novia que se llamaba Lorena? ¿Por qué esos fallos del lenguaje? ¿Dónde se originan las transferencias? Algunos psicoanalistas consideran que algunas personas se buscan una pareja igual a su padre o a su madre, paralelamente hablando. ¿Dónde se originan las transferencias? ¿Dónde se originan la búsqueda de los trabajos y el desempeño de los trabajos? Ya algo formidable para Freud, paradójico para el mismo Freud, es ¿y dónde se origina que un médico o neurólogo vienés se interese en trabajar terapéuticamente interpretando los sueños? ¿Por qué este médico, dice Freud, que soy yo, se dedica a estudiar los sueños, a interpretar los sueños?
como si fuera un nuevo José, como si fuera un nuevo Daniel. Interpretar los sueños, como si los sueños tuvieran un valor. Ya decía, y estaba de moda en la época de Freud, las traducciones en alemán de los castellanos, ya decía Calderón de la Barca, y a fin de cuentas, la vida es sueño y los sueños son. ¿Por qué alguien se va a interesar en algo tan aparentemente ordinario, insignificante, como el sueño? ¿De dónde viene ese afán? ¿De dónde se origina todo eso? ¿De dónde se origina lo que cada quien quiere o rechaza querer? Hay un límite entre la conciencia y el inconsciente. Entre el preconsciente, concretamente, y el inconsciente. Es difícil determinar ese origen, muy difícil, pero no significa imposible. Decir que hay que rastrearlo es decir que hay que interpretarlo, sí. Pero entender también que a medida que se va interpretando, se van modificando estructuras. Estructuras en el sueño que se está interpretando. Estructuras en la persona que está siendo interpretada. Estructuras en quien es el intérprete. Se está rompiendo representaciones. Al interpretar, se modifica una estructura que al final de cuentas es una representación, pero que tiene un peso muy fuerte, porque por algo fue reprimido. Y por algo también salió a la superficie. Y por algo otra vez puede volver a ser reprimido. ¿Cómo es que la interpretación se puede efectuar para descubrir ese trasfondo? Eso es lo que hace un psicoanalista. El análisis terminable de lo interminable. La frustración real para Freud. Nunca se termina a saber si el paciente efectivamente salió de su crisis o no, venció su problema o no. Por eso, dice Freud trágicamente, el paciente podría durar 20 años en el tratamiento y al final él crear una resistencia tan fuerte que nunca fue capaz de modificar sus representaciones más traumáticas. Pero también Freud hace una... Tener en claro lo que en la interpretación arroja de los factores conscientes e inconscientes de estos dos mundos, tener en claro la separación entre estos dos mundos, uno, no es fácil. Si se ha enredado, no es fácil, porque los mundos están conviviendo en una misma persona. No es fácil entender esa relación. Segundo, no hay que confundirse. Que los datos conscientes se hayan elaborado de la mejor manera, con los mejores estímulos, con la mejor dedicación, con la mejor profundización en el simbolismo, en lo que cada cosa representa, y que el paciente al final fue totalmente una esponja que se abrió y que ha llegado todo eso a la conciencia, no significa que lo reprimido se haya superado. Simplemente salió. No significa que por levantar todas las resistencias tampoco. O sea, por establecerse una comunicación así súper evidente entre el inconsciente y el preconsciente. Y se haya verbalizado todo y se haya dicho todo sin pelos en la lengua, sin miedos, se haya superado lo reprimido. El psicoanalista más excelente podría haberse estrellado lapidariamente en algún punto, porque el inconsciente es eso, un lugar donde no se puede llegar totalmente y donde algo inconsciente estaría tratando de evadirse para que no se descubra conscientemente. Pero el inconsciente, en su relación con el preconsciente, da chispazos, da síntomas, ¿no? Y estos síntomas son los que reflejan para Freud
la posibilidad de catalogar a las personas que sufren trastornos psicológicos. Esto le va a llevar a interesarse en solucionar, tratar de solucionar, por medio de la comprensión verbalizada, que según él es la que va a abrir ese camino desde la inconsciencia hasta el consciente, desde el ello hasta el yo, por medio de una verbalización. Es la forma terapéutica que va a liberar de las instancias tipológicas de enfermedad mental. Y antes de entrar en esto, entonces habría que decir dos cosas. Históricamente hablando, es hasta el siglo XIX que la medicina occidental se encarga de tratar enfermedades mentales. Así de crudo y terrudo. Es hasta entrado el siglo XIX que la medicina, principalmente los alemanes, se encargan de tratar los trastornos mentales. Y se les ve como enfermedades mentales, enfermedades del cerebro. Y algunas veces de estas enfermedades que están originadas en trastornos de ciertos órganos, como la matriz en las mujeres, como el pene en los hombres. Esa es la visión que está antes envolviéndose durante el siglo XIX, cuando ya se hace oficial que los trastornos psicológicos tienen una causa orgánica. Antes del siglo XIX, los trastornos mentales tenían una explicación eminentemente espiritual. Psique, alma, tiene un problema en el alma, tiene un problema en el espíritu, tiene al demonio adentro. Sus impulsos son terroríficamente inspirados por Satanás. Es una bruja, es un niño poseído, es un poseído del demonio, el diablo se le mete y hace lo que hace. Después en el siglo XIX, inglés y alemán, entonces se hace una recopilación de estas enfermedades mentales. Y se les considera esto, trastornos orgánicos. Dentro de esos trastornos orgánicos, que Freud va a estudiar en su escuela de medicina en Viena, están las histerias. O sea, los trastornos exagerados de las conductas ante una causa muy elemental, por ponerlo de una forma muy sencilla. Están las neurastenias, o sea, las agitaciones de comportamiento caracterizadas por rabietas, enojos repentinos, empeños emocionales. Están las afecciones digestivas, como los vómitos compulsivos, como los deseos de no comer, como las constipaciones, como las diarreas, ¿no? Las diarreas. Va a pasar algunas décadas para que los alemanes precisen que las diarreas se deben muchas veces a agua contaminada por parásitos. Están las epilepsias. Antes del siglo XVIII las epilepsias eran tratadas con exorcismos o con torturas. Están las enfermedades de Parkinson. Están las coreas, los movimientos inesperados del cuerpo por un fallo neurológico. Hoy se sabe que es un potencial de acción eléctrico el que se descontrola y que va desgastando, que implica el desgastamiento de una parte del cerebro, de algunas fibras mielínicas del cerebro. Pero esos movimientos se consideraban de origen orgánico, pero que su expresión era la representación de una enfermedad mental. Están los actos obsesivos, están las fobias, o sea, los terrores a algo. Freud habla del terror a los ratones que tienen las mujeres.
están las acciones anoréxicas. Es interesante, ¿no? Freud menciona la anorexia y dice que pueden haber anorexias involuntarias de origen inconsciente y anorexias voluntarias, y que pueden ser transitorias o crónicas, o sea, breves, duran una o dos veces en la vida, aparecieron dos en la vida, dos momentos, dos días a lo largo de una vida, como puede ser crónico, recurrente. Esto era históricamente, se consideraban enfermedades mentales. Después de 1895, cuando Freud se libera de la presencia de Charcot, entonces empieza a hacer sus investigaciones y manifiesta en un historial clínico británico que para él es una rareza el conjunto de ambigüedades que se llaman, o que ofrece, perdón, lo que se llaman enfermedades mentales. Es una rareza excepcional el conjunto de ambigüedades que presenta esa gran catalogación de enfermedades que acabo de describir. Que como ven ustedes hay de todo, ¿no? Epilepsia, neurastenia, que tiene que ver una reacción un poco biliar, ¿no? Inesperada, como una enfermedad como es el Parkinson. ¿Qué tiene que ver esto? Con una exaltación transitoria. ¿Qué tiene que ver una fobia a salir a la calle con una enfermedad mental? ¿Cómo se catalogan? ¿Cómo se clasifican todas estas enfermedades mentales para decir que efectivamente todas son enfermedades mentales? ¿Y cuál es el grado entre una u otra? Lo que se arroja de primera entrada, cuando uno ve este folclore de cosas, este abanico de cosas, son ambiguamente extrañas. Entonces Freud se va a procurar un mecanismo que explique psicológicamente cómo se forman, cómo aparecen estas manifestaciones que la gente llama enfermedades. Y entonces llega a descubrir psicopatología de neurólogos, los estudios de la histeria, llega a descubrir dos cosas importantes en estas enfermedades. Número uno, algunas de ellas tienen concomitantemente hablando, o sea, tienen anexadas alguna relación con una disfunción sexual. Decir esto en el periodo victoriano inglés, que iba invadiendo toda Europa y que había sido tan apetecido por los sacerdotes vieneses de finales del siglo XIX, de echarse encima a mucha gente. Y Freud lo publicó. Algunas enfermedades mentales tienen un origen en una disfunción de la sexualidad humana. O expresan una relación conflictiva a nivel psicológico. Hay un conflicto en la mentalidad, en la forma de ser de la persona que actúa. Hay un conflicto aquí, en la mente de la persona que está actuando, pero es de origen psicológico. Y es un conflicto, o sea, es un choque entre dos realidades. Y este conflicto psicológico merece denominarlo de una forma muy específica porque es más violento que decir fobia. Este conflicto se debe llamar psiconeurosis. Es el primer término que aplica Freud a las enfermedades mentales. Psiconeurosis. Las neurosis, o sea, estas dos enfermedades, la neurosis y la psicosis, en conjunto se llaman psiconeurosis. Deberían ser catalogadas como psiconeurosis. Esto es lo que Freud aconseja que se haga con las enfermedades mentales, clasificarlas como psiconeurosis. Las neurosis, concretamente, son las que se expresan como acciones reiteradas, inexplicables muchas veces, de defensa
y de histeria. Defensas como pueden ser el olvido, la confusión verbal, la sustitución, la transferencia. No se explica el mecanismo por cual se da eso. El mismo paciente no lo quiere vivir, sin embargo lo hace. No se puede despegar de él conscientemente, sin embargo lo hace y no sabe por qué. Lo necesita para estar, según él, vitalmente presente en el mundo. Y la psicosis, que tiene que ver con actitudes también de defensa, pero una defensa especial. Y es la defensa de querer escapar, de querer liberarse de algo, de querer salir a flote de un enemigo. Es lo que se expresa, por ejemplo, en la paranoia. Yo quiero escapar de alguien, alguien me persigue, alguien me está viendo, necesito ayuda, alguien quiere asesinarme. El profesor de Freud me quiere reprobar. Una actitud de defensa paranoide. Pero que Freud le da una catalogación especial. Es que ya la persona está lidiando con una conciencia sumamente alterada. Eso es muy distinto a la defensa de equivocar el nombre de María con Juana. Muy distinto. Y el ambiente es de la sociedad ledaña. Pero también puede haber una psicosis, por ejemplo, donde yo me aprecio más que todo, y más que a todos, y más que a cualquiera. Además, trato a los demás de cualquiera. Y que se expresa manifiestamente, por ejemplo, en las oportunidades continuas en que me quedo viendo en el espejo y en que hablo de mí. Eso es lo que se expresa como narcisismo. Y en lo que hace una persona narcisista explotando a otros. Y eso explicaría el comportamiento comercial y explotador de muchos productores, de muchos gerentes, de muchos banqueros, de muchos políticos, de muchos actores. Y en ese momento el cine estaba trepando, estaba apareciendo, aunque fuera mudo, estaba trepando. Pero hoy llegaría a ver que cobra valor de lenguaje, de representación de una realidad, de exaltación de estímulos y de veneno social. Y también la psicosis se expresa de otra manera, muy abrupta, muy violenta, muy problemática, donde ya el psicoanálisis, dice Freud, no debe meterse. Y es cuando la alteración de la conducta lleva a actos maniáticos, repetitivos, inauditos, inexplicables, exagerados, exaltados, y posteriormente al ras de la exaltación. Se trata de la manía depresiva. En momentos, la persona está comprándose el mundo, ganando el mundo, creyendo ser superior a Dios, creyendo ser el profesor de Hegel, de Kant, Newton, Aristóteles, Platón, el que lo sabe todo y puede todo, el que conquista a todas las mujeres, el Juan Tenorio. De un momento a otro, es el ser más olvidado de la creación, es el último hombre en el cual se fijaría la última mujer del planeta que desea tener un hijo. Es la última posibilidad de que Dios lo redima y sin embargo Dios en todo su amor nunca lo va a redimir. Es una depresión total. La manía depresiva es más fuerte, más contundente que una epilepsia. Porque el maniático depresivo se podría matar a otros. Tiene una alteración orgánica. Y es necesario ver si para eso hay una verdadera alteración orgánica. Y sería mejor un fármaco que se llamaría antidepresivo, dice Freud. Sería bueno que los alemanes, que todo lo inventan, inventaran un químico para tratar esos trastornos.
Freud trató de ayudar a sus pacientes de mayor confianza inventando un fármaco. Recurrió a la anuencia de Jung, que tenía más conocimientos farmacológicos, porque viajaba más, porque era suizo, porque era de una cultura mucho más abierta, no era judío, se podía meter en todas partes. Y Jung le facilitó el conocimiento farmacológico más avanzado de su época. El opio, la marihuana, la nicotina y finalmente la cocaína. Y con cocaína trató a varios pacientes y vio que su manía depresiva se disminuía con pequeñas dosis diarias de cocaína. Y algunos malévolos, que se olvidan de que Freud trató de ser un buen médico, dicen que era un cocainómano, que quería un negocio, como buen judío que era, vendiendo cocaína. Eso es ignorar a Freud y los historiales y las dosis que recetaba. No era ni siquiera, podríamos decir hoy, una rayita, ¿no? Se diluía en agua y se tomaba. Pero le dio miedo cuando se dio que algunos pacientes se hacían adictos y que volvían a ser maníacos depresivos. Entonces le solicitó a la comunidad británica de medicina que por favor inventara un fármaco para esos pacientes maníacos depresivos. Los alemanes le hicieron caso, pero antes de inventar un fármaco, que lo inventan hasta 1970, inventaron el electrochoque. Colocarle una serie de baterías en la cabeza a una persona y mandarle descargas eléctricas para así acomodar la energía eléctrica del cerebro. Y hay una psicosis que a Freud verdaderamente le aterraba y creía que sería una conducta socializada si se permitía la repetición de esas conductas, que eran las perversidades, las perversiones. Por perversiones él entendía toda conducta desaforada que buscaba placer a costa del sufrimiento de otros o a costa del sufrimiento propio. El masoquismo, el sadismo, la guerra, la destrucción de otros y el empobrecimiento de otros y la riqueza de muy pocos. Esas son perversiones. La desfiguración del sentido de lo religioso, hasta que lo religioso se convierta en una moral que todo lo asfixia. Eso es una perversión. Y ante esa perversión, la gente tiene miedo. La nerviosidad moderna. Miedo. Es que Dios me va a castigar. La mujer no puede pensar en el sexo y decirle a su marido que lo que está haciendo no le gusta. Y entonces llega a ser histérica. Y entonces llega a tener síntomas psicosomáticos. Su mente refleja lo que su cuerpo no acepta. Su cuerpo refleja lo que su mente tampoco acepta. ¿Qué es la psicosis? ¿Qué es la neurosis? Es la realidad física de que la realidad psíquica no es aceptada. Es la realidad física de que la realidad psíquica tampoco es aceptada. No acepto ni la realidad psíquica ni acepto la realidad física. El yo no acepta lo que vive y el ello no acepta lo que quisiera vivir, porque no lo puede manifestar. Esas son las perversiones. Esas son las enfermedades verdaderamente difíciles de tratar. Lo que queda es conocer la neurosis y pedirle a los médicos, neurólogos, que por favor se definan por tratar de una vez por todas de buscar medicinas farmacológicas a las psicosis. Porque las neurosis son apenas una disociación transitoria, leve, de la personalidad. Es una guerra momentánea, paralela,
entre el océano del preconsciente y el océano del inconsciente. Pero es de baja intensidad. La guerra de alta intensidad, donde el placer que quiere el inconsciente, la realidad que quiere el inconsciente y la realidad que quiere el consciente son un verdadero caos, es en la psicosis. Eso merece un tratamiento farmacológico que no puede vencer el conocimiento por la palabra, la verbalización. Bien, ¿qué más podríamos decir? Podemos decir entonces que los síntomas de la neurosis, los síntomas del neurótico, son básicamente trastornos de la conducta, trastornos de los sentimientos, trastornos de las ideas, y que se manifiestan, que tienen un problema básico, que es que se desencadenan muchas veces ante la sensación de angustia, y que la moral tradicional, la moral victoriana y religiosa tradicional, desencadena angustia, y si hay angustia, mecanismos de defensa, y que se pueden adquirir, son cosas que se pueden adquirir, pero también sentir, que es un problema. ¿Qué es lo peor? ¿Adquirirlo o sentir lo que se adquirió? Pero también, y eso es otro problema, que con mecanismos de defensa, algunos consideran que tienen un beneficio, que con los errores histéricos, los fallos del lenguaje, los sueños, algunos se conforman y se quedan quietecitos. Incluso socialmente a esta gente se le podría considerar como loquito, el loquito de la casa. Sí, el que siempre anda haciendo así. El que siempre se está equivocando en lo que dice, ¿no? El que siempre vive cambiándole el nombre a los demás. Hay beneficios aparentemente, pero esos beneficios son realmente la muestra sintomática de un fallo en la personalidad, de un defecto en la personalidad, de un problema de personalidad. Luego que todas estas alteraciones de la neurosis son en el fondo es lo mismo que el carácter del yo neurótico. La neurosis se refleja como carácter neurótico. El neurótico no ve su identidad, no la ve claramente. Muchas veces no se puede relacionar él con la comunidad donde vive, con los demás. Y sobre todo el neurótico siente que le falta equilibrio interior. Por eso no está bien por dentro, no se siente bien con él mismo por dentro. Entonces, no puede describir su propia identidad. No se puede relacionar bien con los demás. Y él mismo descubre que le falla algo en su satisfacción propia, interior, particular. Esta es la esfera en que se maneja el pobre neurótico. Un conflicto dentro de él con un conflicto con lo de afuera de él. Una aceptación de que él es un yo interior y un yo exterior. Pero él no se atreve necesariamente a expresarlo, a solucionarlo por él mismo. Porque a veces se puede quedar satisfactoriamente ahí, esperando una cierta recompensa social, reconocimiento social, beneficio social. La psicosis, entonces psicoanalíticamente hablando en Freud, debería ser un tratamiento solo de los médicos psiquiatras por vía farmacológica, no por vía de electrochoques, por vía farmacológica. Freud se adelantó entonces en prescripción, en deseo de prescripción, a lo que fue la medicina psiquiátrica convencional, sobre todo alemana. En Costa Rica se practicó la psicología de tratamiento de psiconeurosis a la alemana, con electrochoques. Después, en los años 70, como en todo el mundo, se trató
por vía farmacológica. La psicosis es una alteración que se caracteriza por perversiones, por gestos de paranoia, por esquizofrenias, a veces por manías, la exaltación de la manía que decíamos, la exaltación de las acciones, muchas veces por delirios, y definitivamente es la ruptura más fuerte entre lo que desea el inconsciente, el ello, como búsqueda de placer, y lo que experimenta como realidad del sujeto. Los estudios de narcisismo que Freud hizo, que realizó entre 1911 y 1914, contemplan un caso excepcional, el caso Schroeder. Es un caso de narcisismo exaltado, donde Freud se queda sorprendido de lo que una persona narcisista puede hacer realmente. Puede confundirse y creer que lo que él desea libera a todo el mundo, incluido a él. Lo que él desea, aspira y quiere hacer, lo libera a él, pero también libera a todos los que le rodean. Refleja también que el yo es un ser, es una entidad, es una instancia llena de pulsiones y que esas pulsiones quieren expresarse porque es lo único que le interesa al yo. En el narcisismo es lo único que le interesa. El narcisismo refleja también que de ninguna manera se puede creer que el ser humano es enteramente realidad, la realidad consciente. Pero también refleja que tratando a un narcisista es posible hacerle ver que él puede cambiar, que el narcisismo se puede vencer. Y haciendo eso, lo que se descubre es que el narcisista no vive en una realidad perdida. El narcisista, aunque es psicótico, tiene un grado de conciencia muy fuerte con la realidad. Tal vez no es el 100% de realidad, pero sí tiene realidad. Recordar que los psicóticos pueden entonces también hacer representaciones, por eso pueden imaginar cosas, pueden tener sentimientos y los sentimientos tienen representaciones y tienen deseos y tienen maneras de sentir y esas representaciones se construyen también de manera deliberada, pero también formando lazos siempre son tentativos. Pueden ser de esta manera, pero pueden ser de la otra. Podrían ser muy cambiantes. Por eso el narcisista tiene que ser catalogado como psicótico, porque es un terreno muy débil, el que puede separarlo de convertirse en un enemigo social. Entonces Freud hizo un estudio de la conciencia. Freud descubrió que la conciencia tiene un límite, que no lo explica todo, que no es toda la conducta humana. Freud descubrió también que el medio influye mucho sobre la conciencia, que la inconsciencia existe como una especie de aparato, de tribunal, que lo censura todo en su límite con el yo, o que lo experimenta todo reprimidamente como fuerza interna, desconocida, y que puede salir o brotar a la superficie. También descubre que el lenguaje puede ser el detonante que revele lo que se está tejiendo en el inconsciente o entre el preconsciente y el consciente, o entre el preconsciente y el inconsciente. Descubre que es necesario explicar las neurosis a nivel verbal, a nivel de tratamiento psicoanalítico, y que es necesario sugerirle a los médicos, psiquiatras, que diagnostiquen con mayor precisión la psicosis, las distintas psicosis,
y que preferentemente las trata con fármacos. Quiere decir que también hizo un estudio de la realidad humana, de la realidad social, cómo destruye a la realidad humana, al constituyente ser humano, y hizo prescripciones de la destrucción social sobre los individuos, por la moral, por la misma medicina, por el acostumbramiento de cómo tratar a los otros con indiferencia. Está enfermo, está loco, no tiene arreglo, es el loco de la familia. Y evidencia su deseo de estar conociendo y aprendiendo de todo, de los sueños, de los síntomas, y de estar describiendo todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué describir? ¿Para qué empeñarse en describir? Si al final, como decía hace un momento, ni puedo describir el inconsciente, el consciente tampoco. ¿Para qué seguir escribiendo? Para descubrir, para seguir descubriendo, para dejar un legado a los demás y que los demás sigan investigando. Y eso es lo que pretendemos en este curso. Investigar en los escritos de Freud para ver qué es lo que él sigue diciéndonos, qué es lo que sigue recomendando, qué fue lo que denunció, con qué quiso romper, qué dijo realmente y qué no dijo, que otros parece que dijeron que dijo. Eso es lo que hemos tratado de empezar hoy. La próxima semana vamos a entrar en lo que podemos denominar la teoría del conocimiento freudiano. La lectura para ese momento, tal vez más aconsejable, sería repasar la neurosis, la neuropsicosis de defensa y algunas cartas, sobre todo las cartas a Flix, para que más o menos estén repasando por ahí. La de hoy pueden buscar el esquema del psicoanálisis y la lección 31 de las lecciones introductorias al psicoanálisis. En el programa yo les indico con asteriscos, entre más asteriscos más recomendable la lectura. Y algunas les pongo obligatoria, la que es obligatoria, pues es obligatoria. Las demás son optativas. Ustedes ahí buscan cuando las quieren leer, si las quieren leer o no. Pero las que dicen obligatorias son las de peso. Son las que pondría como base también para tratar de que desarrollen ustedes la respuesta a los trabajos, a los dos trabajos. Bien, repito los avisos que di al principio. Entonces, la primera tarea, el primer trabajo, que sería, lo dicto, el 7 de septiembre. ¿No? Confundí septiembre con diciembre, lapsus. El 7 de septiembre la dejo en correo electrónico institucional. Se la digo a ustedes también aquí. Y se entregaría el 28 de septiembre. Bien, esos son los avisitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que vamos a discutir? ¿Que quieran analizar? Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Es que como que se me fue el El internet un audio. segundo. Sí, Ok, bien. Entonces, que el primer trabajo lo estaría dictando y mandando por correo electrónico también el 7 de septiembre. Y se entregaría el 28 de septiembre. Si lo tienen antes, guárdenlo por ahí y me lo mandan el 28 de septiembre. Porque si no se puede quedar ahí dando vueltas en el mar de los sargazos, mejor el 28 todos. Y bueno, ese es el aviso. Profe, yo tengo dos consultas. Entonces, bueno, los trabajos cuando se entregan, no se entregan, no se sube a mediación, sino que se le envían a usted por correo. Sí, señorita, exactamente. Así Ah, puedo ok. revisarlo más rápido y todo. Muy bien. Y Ah, no ok, se ok. pega. Muy bien. Y la otra consulta es que, bueno, estuve leyendo el programa y vi que bueno, ahorita me di cuenta que se está grabando la clase. Ujú. Hola. Hola. Se le fue. Se le fue el sonido.
Bueno, ¿alguien más? O cuando tú quieras otra vez volver, si puedas. ¿Alguien más? Profe, el trabajo, digamos, la guía para hacer el trabajo no es el correo o la Eh, subida a mediación. no, todo, yo lo trabajo todo por correo. Ah, excelente, no hay problema. Sí, sí, todo por correo. Entonces, para que sepan. Entonces, ¿el curso sería dos trabajos o cómo sería? Dos trabajos y como una investigación. Y serían 2 trabajos, un trabajo final, que es una investigación final, un ensayo final, que puede tener entre 10 y 20 páginas, el número que ustedes quieran. Si se pueden, si se pasan 25 páginas, tampoco lo voy a meter. Y 2 lecturas, que yo llamo lecturas. O sea, se buscan 2 artículos de revista que abren sobre Freud desde el punto de vista filosófico y los leen, los resumen y al final le ponen las cosas positivas que le encuentran en el artículo y las cosas negativas. Y en una fecha que ya les está en el programa, a finales de noviembre, entonces nos reunimos y ustedes durante unos 10 minutos presentan el resumen de las lecturas. Las comentan ahí delante de todos. Si hay preguntas, pues por eso es activo, lo tratamos de ver, de participar entre todos. Perfecto, Perdón, profe. profe. Ay, bueno, sí, diga. Ahora, Ah, no, usted, nada más una preguntita. Digamos, las lecturas podrían estar relacionadas con el trabajo final para, digamos, como para... perfectamente, claro. Sí, Sí, sí. estaba pensando tratar de relacionar el instinto de vida de Freud con el conatus de Spinoza, buscar similitudes, diferencias. Sí, yo traté de hacerlo también. Hay muchas, ¿eh? Sí. Ok, bueno, entonces ahí luego hablamos de eso. Bueno, te podría Muy bien. trabajar eso. Por supuesto que sí. Muy bien, muy bueno. Ok, Sí. ¿Qué más? También incluso podrían tratarlo el instinto de vida de Freud con la voluntad de poder de Nietzsche. Hay muchas coincidencias y también yo he tratado más o menos de indagar por ahí. ok, Ujú. Hay muchas posibilidades. Muy bien. perfecto. Profe, Sí, se puede trabajar con una obra cinematográfica, ¿verdad? Para ese trabajo final. hombre, claro que sí. Ok. Ujú. Ajá, sí. ¿Qué más? ¿Algún tema que quieran ampliar de todo esto o llevarlo al terreno psicológico, filosófico? Profe, Ajá. Hola, Diana. Dime. hola. Una pregunta. Es que yo busqué lección 31 y no sé si será de algún libro o es un libro. No, sí, son las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis. Es parte de las nuevas lecciones introductorias. Nuevas lecciones introductorias, se llama el Ajá, libro. exactamente. Y son como 4 lecciones. Es una Ok, ampliación que él hizo. Ujú. Entonces, una de ellas es de 31. ok, perfecto, profe, gracias. Con gusto. Profe, perdón, es que se me está yendo el internet, entonces, Tranquilidad. no. Está como loca el internet. Sí. Sí, de hecho, entonces no sé si, no sé si te escuchó, bueno, lo que pregunté, el último que pregunté de las clases que grabo. Bueno, las clases que grabé se subieron a un mecanismo de YouTube que tiene el INIF y que probablemente, bueno, en el WhatsApp se estarán anunciando. Siempre que las clases se graban, a los días se suben, ¿no? Tenemos un asistente muy estrella aquí, amigo muy estrella, ¿verdad? Andrés, que se encarga de hacer esto de la manera más excepcional posible que yo he visto. Entonces, ahí les va a enviar el enlace, ¿no? Y bueno, ahí pueden buscar estas y pueden buscar también lo que yo llamo videos cortos, ¿no? O sea, son pequeños videos que tratan de resumir algún tema álgido, algún tema específico en pocos minutos y ustedes lo revisan ahí a voluntad. Ok, ok, ¿qué más? Profe, buenas tardes. Hola. Bueno, una consulta un poquito atípica. Sí. Profe, aquí en el curso se usa la forma de citación APA, ¿verdad? Es que yo en mi carrera uso uno diferente, entonces Yo te quería diría, consultar. Estefanía, está bien, muy bien, Estefan. O sea, yo te diría, usa el que a ti te guste, ¿no? O sea, yo, por los libros que consulto, los artículos que hago, definitivamente no puedo citar en el sistema APA, ¿no? O sea,
para poner el ejemplo de por qué APA puede ser un desastre. ¿Cómo cita la Biblia en APA? Pues aunque ustedes no lo crean, de Ripley, he tenido artículos que citan la Biblia en APA. Entonces ponen Biblia, Sagrada Biblia, Reina Valera, 1960, página 472. Platón, eso me lo han contado los que trabajan Platón. Platón, La República, página 702. O sea, por el amor de Jesucristo. APA no es posible necesariamente, así como va, tienen que hacerse adaptaciones para trabajar con clásicos. Yo personalmente uso el sistema Chicago, que es el que más Ay, qué dicha. cómoda. Sí, sí, es el que yo le encuentro más lógico. O Sí, sea, es que ese es el que yo uso, entonces por eso le preguntaba y es un alivio para mí. entonces, Gracias. con mucho gusto. Usen el sistema que ustedes mejor vean, ¿no? O sea, eso de estar citando obras completas de Freud. Página 3004. Jesús. Qué dicha que tenemos toda la misma edición, ¿no? Qué dicha que sabemos el documento que es. Es un poco absurdo, ¿no? Muy bien. Bien. Ahora, si fuera un único libro y ese libro es una novela, o sea, pues hombre, ¿qué más da en ciencia citar la novela en la página 32 o en la página 109? Si es una novela. Pero si es un libro para estudiar historia, para estudiar el pensamiento de un autor, el desarrollo de una teoría, o la Biblia, o el Corán, o sea, nadie va a citar el Corán, página 406. Es imposible. O sea, se reirían, todos los sabios se reirían en el mundo. Hay que hacerle adecuación a ese sistema. Bien, ¿qué más? Profesor, Sí. ¿puede repetir, por favor, el sistema que se usa? Bueno, el que tú quieras, ¿no? Yo el que recomendaría es Chicago. O sea, que es muy sencillito, ¿no? O sea, te lo Ok. resumo, ¿no? El nombre del autor, el apellido, el nombre, el título, el lugar, 2 puntos, la editorial y el año de publicación. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ajá. Y luego el número de página, por supuesto. Bien. Ok, ¿qué más, chicos? ¿Se sienten bien con el curso? Espero. Bueno, más o menos. Bueno. Y Sí, claro, profe. gracias. Profe, Sí, una pregunta. Entonces, pero sí se puede hacer en APA. Bueno, es sí, que siempre lo claro. he hecho en APA. No, no, tranquila, ¿no? O sea, con el sistema que a ustedes mejor les siente, ¿no? Que ustedes mejor puedan usar. Para Ok. mí, mientras a ustedes les guste y se entiende lo que leo, perfecto. Bien, bien, perfecto. Entonces, estamos, ¿sí? Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la atención, la sintonía. Nos vemos de hoy en 8. Si revisen el correo por si les escribo algo, estoy tratando de hacer lo que yo llamo un documento sobre el inconsciente y otro sobre los aparatos. Entonces, psicoanálisis, inconsciente y los aparatos. Entonces, para que, si pueden revisar por ahí, pues serían escritos, no muy largos, pero que complementen de alguna manera lo que ustedes están estudiando. Bien, chicos. Entonces, muchísimas gracias. Espero volverlos a ver. Cuídense bastante y que sean felices. No, profe, gracias. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, Gracias. profe. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, Buenas profe. Hasta noches. luego. Hasta luego. Oh. Profe, entonces sí le parece eso, trabajar. Yo no lo ¿Perdona? manejo mucho. Perdón. ¿Qué cosa? No, es que yo a Nietzsche no lo manejo mucho, pero a Ah, no. Spinoza sí lo manejo un poquito. Claro, claro. El que tú gustes, ¿no? Nietzsche o Spinoza, pero los dos son muy buenos, ¿no? Tienen sus cosas. ¿Y Perfecto. qué diferencias encontraste entre el conatus y el instinto de vida? El conatus es un deseo de vida, ¿no? Ajá. Pero el conatus lo que busca es una perfección intelectual. El instinto de vida lo que busca es un placer. Y ojalá, o sea, el placer mayor que esté emparentado con la felicidad. En cambio, ese arraigo intelectual no está presente Ah, necesariamente entiendo. en Freud, ¿verdad?
Bueno, ahí me soplaste un poco del trabajo, pero bueno, ahí lo vamos puliendo. Eso, muy bien. Muchísimas gracias, profe. Bueno, para servir, con mucho gusto. Ok. Vale. Oye, no me responde el sensor. La cierro entonces. Sí, ciérralo, por favor, porque no me responde el curso. Ok, ahí nos vemos entonces. Bueno, muchísimas gracias.